Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a analizar un tema muy importante en trigonometría, que son los ángulos. Para esto hay que saber cuántos tipos de ángulos hay, cuál es la característica entre cada uno de ellos y cómo puedo representarlos, ¿sale? Entonces, para esto, pues vamos a analizar estos 12 clasificaciones, en los cuales pues hay unas que se determinan por la posición y otros por el valor que adquiere este ángulo. Entonces, primero vamos a empezar con el agudo. La característica que tiene un ángulo agudo es aquella intersección. Recuerden que un ángulo es aquella abertura que existe en el momento de que se cruzan dos líneas, ¿sale? Entonces, este cruce de líneas tiene que ser menor a 90 grados. Si es menor a 90 grados, por ejemplo, 80 es un ángulo agudo, 60 es un ángulo agudo, 50 es un ángulo agudo, todos aquellos que sean desde 0 hasta 89 se consideran agudos. ¿Ok? Entonces ahora la siguiente clasificación, con agudos no hay ningún problema, aquellos de 0 hasta 89, ¿sale? Esa es la condición, de 0 grados hasta 89. Y ahora, para el recto solamente hay una clasificación. El ángulo recto, muy utilizado en trigonometría, es aquel que únicamente vale 90 grados. No 91, no 89, exactamente 90, ¿sale? Entonces, con este no debe de haber ningún problema. La representación del lado recto, del ángulo recto, pues es así, ¿sale? Normalmente los ángulos se generan en una especie de arco. Para el recto no, es un rectángulo pequeño, ¿sale? O un cuadrado. Siguiente es el obtuso. El obtuso toma las características del agudo y del recto. ¿Por qué? La consideración del obtuso es que tiene que ser mayor de 90 grados, pero menor de 180. Entonces, si nos encontramos con un ángulo de 50 grados, si es 50 grados le pertenece a agudo, ¿sale? Ni siquiera llegó a recto, entonces mucho menos va a ser obtuso. En cambio, si nos encontramos con un ángulo de 91 grados, ya al ser 91 ya no corresponde ni a agudo ni a recto, ya se pertenece a la clasificación de los obtusos, ¿sale? Así un ángulo de 150 grados, por ejemplo aquí vamos a suponer que son 150 grados, este obvio es un obtuso, ¿sale? ¿Por qué? Porque es mayor de 90 y no es mayor de 180, ¿sale? Así como hay restricciones, nos encontramos con el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que se representa por tener 180 grados, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que pasó desde 0 hasta 180, pero no puede ser 179 porque si es 179 es obtuso. El valor preciso de este es 180, no más. Con este, así como en el recto, es la restricción que existe. Si es menor a 180 y mayor de 90, pues estamos hablando de un obtuso. El llano es la característica. Y así pasamos al perigonal. El perigonal únicamente tiene que ser 360 porque se le da la vuelta completa. Entonces, dos llanos forman un perigonal, exacto. La mitad de un perigonal es un llano, la mitad de un llano es un recto. Únicas restricciones que existen. A partir de aquí, entonces, con estas 5 clasificaciones generales, se pretenden encontrar o analizar los demás. ¿Cómo? Porque podemos trabajar más de un ángulo. Por ejemplo, si analizamos ángulos complementarios, ¿sale? Ya por la clasificación puede haber dos, complementario y suplementario. Demasiado utilizados estos. ¿Por qué? Porque si hablamos de un ángulo complementario, quiere decir que la clasificación del complementario estamos relacionando a dos ángulos. Y la característica que tiene que la suma de estos dos me tienen que dar 90 grados, ¿sale? Entonces, ¿cómo sé que es un complementario? Porque voy a tomar de referencia el ángulo recto. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el complemento de 50? El complemento de 50 es
40. El complemento de 40 es 50. Y así, el complemento de 70 es 20. ¿Sale? Ahora, para el suplementario, muy simple en el suplementario, nos basamos al llano y me dice que el suplemento de un ángulo, por ejemplo de 120, debe de ser 60. ¿Por qué? Porque la suma de ambos me tiene que dar 180 grados. Entonces, con estas dos grandes categorías de complementario y suplementario, estas nos podemos encontrar otras que es de acuerdo a la posición, ¿sale? Con las clasificaciones de acuerdo a su posición, nos encontramos con los adyacentes. El ángulo adyacente es el ángulo vecino. Entonces, ¿cuál es el vecino de este? Pues el que está a un lado, ¿sale? Y es la clasificación. Y aquí, por ejemplo, nos basamos al ángulo suplementario. El adyacente de este, si les digo que es 150, pues este sería 30. Pero aquí no tiene nada que ver su valor, únicamente es porque son vecinos, ¿sale? El opuestos al vértice, de aquí, cuando son opuestos al vértice, quiere decir que hay un ángulo frente a otro, ¿sale? Por eso es opuesto. Y si este ángulo yo le doy valor y digo que es 120, por lo tanto este de aquí tiene que ser 120. ¿Por qué? Porque son idénticos, ¿sale? Y de aquí ya tú puedes sacar el suplemento. El suplemento de este pues va a ser, para llegar a 180, recuerda que serían 60, ¿sale? Es un ejemplo. Entonces de aquí, este de acá me tiene que dar 60 también. Entre los cuatro forman un ángulo perigonal que es 360 grados. La mitad de este forma un ángulo llano que son 180. Y de aquí es como puedes empezar a combinarlo, ¿sale? Después nos encontramos con otra clasificación que son los consecutivos. Por consecutivos vamos a entender que si tengo un ángulo A, pues es consecutivo un ángulo B, es consecutivo un ángulo C y es consecutivo un ángulo D, independientemente de su valor. Aquí se pueden complementar como todo, pero la clasificación pues es consecutivo porque está uno sobre otro, bueno, uno después de otro. Después nos encontramos con los alternos. Con los alternos hay una clasificación debido a que en los ángulos me dice que pueden estar con una transversal, y esta transversal es una recta, ¿sale? Esta recta va a formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos, ¿sale? Y de aquí me dice que en la clasificación hay una que es externo, ¿sale? En los externos, ¿cuáles son los externos? Pues a partir de que pasa la transversal, el que queda fuera. Por ejemplo, este es externo, alterno externo con este de acá, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que si este vale 70 grados, este tiene que valer 70, ¿sale? Y así, con esto, pues podemos obtener los demás valores. Ahora, con el alterno interno, es exactamente igual, pero ahora en lugar de que estén por fuera, pues van a estar por dentro. Y aquí observamos que están por dentro estos ángulos y tienen que tener el mismo valor. Si este ángulo es de 45, pues este tiene que ser 45, ¿sale? Entonces hasta aquí la teoría de todos los ángulos, y con esta idea general de lo que tiene que ser el ángulo y todas las categorías que vamos a encontrar, pues podemos trabajar diferentes ejercicios que se proponen para que tú puedas analizar el tipo de ángulo que es y la clasificación. Hasta la próxima.